justicia creemos, cambiar el mundo presente, por eso nació Podemos. Es una opción sin mentiras, que nace de la ilusión de un pueblo con emociones que lo puede hacer mejor. Podemos y su proyecto nos dará una nueva vida. Sí se puede, sí se puede, sí se... El secretario general de Podemos en Collado Villalba. Quiero agradeceros a todas y a todos vuestra presencia en este acto en Collado Villalba. Permitirme que hable de mi pueblo, de Collado Villalba, un pueblo que ha sufrido, y de qué manera, la alternancia entre los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, que con sus gobiernos incapaces y faltos de honradez nos han llevado a la ruina. Esto es un pueblo donde se construyó un túnel y un aparcamiento innecesario, inicialmente presupuestado en 20 millones de euros, pero terminó costando 40. Esto ha hecho que nuestro pueblo quede endeudado durante 30 años. Este es un pueblo donde se ha adjudicado un contrato de eficiencia energética a una empresa, un concurso que pretendía rebajar la factura energética del Ayuntamiento de Collado Villalba. Luego descubrimos que no rebajaba la factura subía, pero subía porque había comisiones que se estaban pagando a presuntos corruptos. Era un saqueo de las arcas públicas, un saqueo más a los que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Mientras, el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Collado Villalba nos decía que no había dinero para nuestros vecinos que estaban en riesgo de exclusión social. No tenían dinero para eso, tenían dinero para obras innecesarias, para eso sí. No podemos olvidar que Collado Villalba es uno de los pueblos afectados por la trama de la Púnica, donde el despacho del alcalde fue registrado, su alcalde fue imputado y sacado por la Guardia Civil de su despacho. Este pueblo, rodeado de otros pueblos de la sierra, también afectados por la Púnica, pero también por la Gürtel y por todas sus ramificaciones. No es casualidad. Esto es consecuencia del gobierno del Partido Popular, porque corrompen todo lo que tocan. Son corruptos. La Comunidad de Madrid, una comunidad que ha sufrido mucho con la corrupción, que tiene el dudoso honor de tener un exconsejero imputado por corrupción, el número 2 de la Condesa. ¿Y qué decir de los regalos y de los apartamentos en Marbella del otro, de Ignacio González? ¿Qué decir de eso?
Los madrileños, las madrileñas y los madrileños no nos merecemos esto. Merecemos instituciones dirigidas por gente honrada, por gente capaz, por gente como José Manuel López, por Lorena Ruiz Huerta, por Cecilia Salazar, por Alberto Oliver, por Juan Varela Portas. Son nuestros candidatos. Pero hay una lista de la Comunidad de Madrid llena de gente honrada, de gente capaz, que va a recuperar las instituciones para todas y para todos los madrileños. Por eso, el próximo día 24 hay que ir a votar a Podemos, porque tenemos que echarles, hay que echarle de nuestros pueblos. Es muy importante ganar la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid hay que ganarla, porque si no la ganamos, no podremos echar a la mafia de nuestros pueblos. Hay que echarles, hay que cambiar Madrid, hay que cambiar Villalba. El día 24, todos a votar a Podemos. ¡Cambiemos Madrid! ¡Cambiemos Villalba! Gracias. Un saludo a la comunidad árabe. تحية وسلام إلى الجالية العربية المغربية المقيمة في كويادو فيلالبا، والتي أتت اليوم لتشاركنا في هذا التجمع الانتخابي لبوديموس في الانتخابات الإقليمية إلى مدينة مدريد. أتيتم بحثاً عن فرص حياة أفضل، واليوم تعانون معنا. جئتم بحثاً عن فرص لتحسين حياتكم، واليوم وبسبب سياسات التقشف التي نتعرض لها من قبل حكومة البيبي نراكم تشاركوننا المعاناة والبؤس. شكرا لحضوركم، ونطلب تأييدكم في لمرشحنا مانويل لوبيز كرئيسا لإقليم مدريد في الانتخابات القادمة يوم 24 مايو. من شعر أبو القاسم الشابي: إذا كان الشعب يريد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ¡Podemos! Bueno, y ahora vamos a presentar a varios de nuestros candidatos a la comunidad. La primera persona que va a estar con nosotros es alguien a quien tengo un cariño especial. Es una de las fundadoras de Podemos aquí en Collado Villalba, de las que ya cuando todavía no había nada, ella estaba pegando carteles de las elecciones europeas e incluso antes. Es profesora de filosofía aquí en nuestro municipio y una defensora acérrima de la educación pública, además de ser fundadora de las plataformas Yo Estudié en la Pública y de las Mareas Verdes. Es la sexta en nuestra lista autonómica y se llama Cecilia Salazar. Gracias, Villalba. Gracias, Sierra de Madrid. Muchísimas gracias. Parece inevitable estos días, que todos nos ha sucedido, el recordar el 15M. Recordar aquel día en el que decidimos que la indignación de cada uno de nosotros la íbamos a vivir todos juntos y la íbamos a vivir públicamente, en que salimos a plazas y a calles a sentirnos igualmente indignados. Yo soy producto de uno de estos ecos, de un producto de una onda expansiva que supuso la expulsión de dignidad del 15M. Soy, desde luego, deudora de la Marea Verde, que vivía aquí en Villalba con vosotros, cuando íbamos formando cadenas humanas por la calle Real, cuando nos íbamos manifestando aquí en defensa de todos los centros públicos absolutamente acosados. Muchas gracias también a todos los villalbinos que se unieron en aquel momento a nosotros. Después de esta Marea Verde surgieron en la onda expansiva la Marea Blanca y muchísimos movimientos. Y quería comentaros una anécdota que me sucedió. Había muchos movimientos o muchas mareas y decidimos unirnos en algo que se llamaba Marea Ciudadana. Las mareas ciudadanas
lo que intentaban era unificar y hacer actos conjuntos de la marea blanca, de la marea verde, la defensa de los servicios públicos. Y recuerdo que estábamos planificando una manifestación que al final se hizo el 23 de febrero, una de las mayores manifestaciones que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, y estábamos entre todos hablando en la asamblea diciendo, bueno, a ver cómo organizamos lo de la seguridad, podríamos poner un cordón, y levantó la mano una chica y dijo, bueno, nosotros somos los bomberos quemados y tenemos formación en seguridad y tenemos experiencia en ello, con lo cual podemos encargarnos de la seguridad. Ya todos encantados, diciendo que bien profesionales se van a encargar. Y recuerdo que empezamos a hablar de la prensa, cómo hacemos con la prensa, sería bueno sacar un vídeo, y levantó otro chico la mano y dijo, bueno, nosotros somos de Telemadrid en el exilio, somos profesionales y podemos hacernos cargo perfectamente de esto. Y así fueron saliendo uno tras otro todo aquello que necesitábamos para la manifestación. Hubo un momento en la asamblea que nos quedamos callados y en silencio diciendo, pero bueno, si es que aquí estamos todos. Estamos todos. Y a mí me congratula especialmente el haberme vuelto a reencontrar en esta candidatura con Elena Sevillano, que fue la que levantó la mano, que era de los bomberos quemados, o con José Ángel, que también fue el que levantó la mano, porque era de Telemadrid en el exilio. Y a mí me gustaría hablaros un poco de lo que son los servicios públicos y de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Desde luego empezamos a salir a las calles hace tiempo, porque nosotros veíamos, por una parte, que los recortes no podíamos trabajar como nosotros nos habíamos comprometido. Pero yo creo que hay algo que va un poco más allá. Fijaros, maestros, médicos, bomberos, periodistas, todos nos comprometemos con la ciudadanía cuando accedemos a un trabajo. Los bomberos se comprometen a salvar vidas humanas, pero también a salvar las vidas desde el gatito que se sube al árbol hasta salvar nuestros montes. Los médicos se comprometen a curar a la gente y a cuidarles. Los periodistas se comprometen con la ciudadanía a dar una información veraz. Los profesores nos comprometemos a educar a nuestros chavales. Nos comprometemos en una educación también que haga en un futuro una sociedad más justa y más cohesionada, porque funcione también como un arma, como un elemento de compensación social. Y sin embargo nos veíamos haciendo otra cosa. Los bomberos se veían de repente destrozando las puertas de las casas y sacando a la gente a la calle. Gente a la que no se le daba ninguna otra solución. Los médicos se veían de repente que no podían atender a los más débiles porque se les había quitado la tarjeta sanitaria. Los periodistas de Telemadrid se veían haciendo una especie de campaña propagandística perpetua de la condesa de la corrupción. Y los maestros nos hemos visto expulsando a los alumnos, no atendiendo a los alumnos como se merecen y expulsándolos prematuramente del sistema educativo. Y nosotros no quisimos romper ese pacto con la ciudadanía y por eso salimos a las calles, porque ellos sí rompieron ese pacto con la ciudadanía y lo rompieron modificando el artículo 135 de la Constitución. Lo rompieron un día que decidieron que su prioridad no éramos nosotros, que su prioridad eran otros. Su prioridad era, sobre todo, sus bolsillos. Y ahí empieza el largo camino, o continúa el largo camino de pelotazos, de ladrillo, de comisiones, de clientelismo y de corrupción. Aquí en Villalba sabemos mucho de la corrupción. Ya llevamos 2 alcaldes. Y ahora tenemos una alcaldesa a la que hemos visto respondiendo espontáneamente a las preguntas de la condesa de la corrupción, espontáneamente unas respuestas que llevaba semanas preparándose. Pues bien empezamos, señora, bien empezamos. Bien, ellos ahora mismo se arrogan el mérito de haber conseguido universalizar la educación, muchos de ellos, universalizar la sanidad, cuando realmente lo que tenemos claro es cuáles han sido sus prioridades. Sus prioridades han sido los grandes bancos y no los pacientes, han sido las grandes empresas y no los estudiantes, y han sido las grandes constructoras y no la ciudadanía. Eso es lo que hemos tenido. Un modelo aquí en la Comunidad de Madrid hecho a espaldas de la ciudadanía, y estaba comentando antes Gonzalo, aquí tenemos el túnel de Honorio Lozano, pero tenemos muchas más cosas en Madrid, y aniquilando nuestros derechos. Aniquilando nuestros derechos que además
pretenden dárnoslos. Y es que toda esta gente, que son lo mismo, no ha entendido lo que es un derecho. Un derecho no es algo que se concede, un derecho no es algo que uno se merece, un derecho es algo con lo que uno nace y que nadie le puede arrebatar. El derecho a la educación, el derecho a la sanidad son nuestros. No nos los merecemos, ni nos merecemos más ni menos, ni un poquito más ni un poco menos. Nos merecemos la mejor sanidad, nos merecemos la mejor educación. Nosotros somos de los que no tenemos que ir a los barrios a preguntarle ahora a la gente qué es lo que le pasa. A mí me hace gracia lo que ha cambiado Podemos. El otro día, cuando veía a la señora Cifuentes haciendo una asamblea en no sé qué barrio, y me acordaba con el 15M, no sé si os acordáis que ella decía que se iba a las asambleas del 15M disfrazada. Nadie supo jamás de qué se disfrazaba para ir a una asamblea del 15M. Y ahora resulta que la que hace las asambleas es ella. Mucho hemos cambiado la imagen, pero para cambiar más cosas necesitamos mucho más. Nosotros no necesitamos ir a los pueblos, ni ir a los barrios, ni ir a los colegios, ni a los hospitales. ¿Quién le va a decir a Tito Morano, por ejemplo, en nuestra lista, qué es la reforma laboral cuando ha estado luchando con los de Coca-Cola, cuando ha estado luchando con los de Telemadrid para salir adelante? ¿Quién le va a decir a Carmen San José qué es lo que pasa en la sanidad madrileña? Una médico que está en primera línea de la marea blanca y que trabaja todos los días en su centro. ¿Quién le puede decir a Pablo Padilla, por ejemplo, qué es un trabajo precario cuando no ha tenido otro trabajo más que la precariedad? ¿Quién le puede decir a Beatriz Jimeno qué es la igualdad y qué es la homofobia? Y quería hoy señalar, hoy es el Día contra la Homofobia. Desde hace 50 años, finalmente se sacó a la homosexualidad de la enfermedad mental. En Podemos somos muy sensibles hacia este tema. Sigue habiendo enormes prejuicios homófobos. De cada 4 trabajadores homosexuales, 3 ocultan su condición. Sigue habiendo en nuestros centros acoso a alumnos homosexuales. Es algo que tenemos que repensar entre todos y desde luego en este día el pensárnoslo bien. ¿Y quién le va a decir a Lorena Ruiz qué es la libertad de expresión cuando lleva luchando por ella muchísimo tiempo? ¿Y qué deciros de José Manuel? ¿Alguien le puede hablar a José Manuel de lo que es la desigualdad cuando lleva luchando por ella durante años y años? Estamos en un momento histórico. Estamos en un momento en que todo puede cambiar. Y os vamos a pedir una cosa. Todos aquellos de vosotros que hayáis decidido vuestro voto a Podemos, en esta semana tenemos que dar lo mejor de nosotros. Esta es una tarjeta que vais a encontrar por ahí, es la tarjeta del 5×1. Si cada uno de nosotros durante esta semana convence a 5 personas, vamos a cambiar Madrid. Vamos a cambiar y a recuperar el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad. Vamos a recuperar finalmente nuestra dignidad. Es ahora. Buenas tardes, amigas y amigos. Hay que ver, no es la primera vez que lo digo, pero es que de verdad, ¿quién me iba a decir a mí hace muy pocos meses, cuando andaba yo entre juicio y juicio, que me iba a ver lidiando en plazas como estas? No solamente porque me toca siempre hablar entre todos los grandes, ahora después de Cecilia Salazar, pero es que después de mí viene José Manuel López, el futuro presidente de la Comunidad de Madrid, e Íñigo Errejón, que no solamente es que sea una persona con un liderazgo político que nos ha devuelto la ilusión a todos y todas, es que encima se ha venido hasta aquí estando malo. Yo pediría un aplauso para Íñigo porque se encuentra mal. No solo es buenísimo, sino que encima ha hecho un esfuerzo muy grande. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, pues yo venía, porque a mí me gusta esto de venir a los actos y sobre todo cuando me toca venir a los municipios, me gusta mucho venir en el tren de cercanías, porque voy
pues mirando el paisaje y pensando un poco en lo que voy a decir. Y al llegar aquí a Villalba, nuevamente me ha invadido una sensación de que, pues qué gozada vivir en un sitio como este, ¿no? Tan agradable y tan alejado de Madrid, porque yo no sé si sabéis que en este momento en Madrid nos acaban de reponer una reposición de Verano Azul. ¿Lo sabéis? Con las dos candidatas del Partido Popular montando en bicicleta por la Arganzuela y Mariano Rajoy al frente, como el macho alfa de la manada. Supernatural el tío además, con la corbata, el traje. Muy bien. Y al finalizar el paseo, para descansar del agotamiento de la bici eléctrica, pues mientras se servía un zumo de naranja, Mariano Rajoy, después de haber arruinado este país, dijo que la gente en Madrid, si montara mucho más en bicicleta, sería más feliz. Toma programa concreto contra el paro y la corrupción. Impresionante. Y luego somos nosotros y nosotras, los populistas, y los que no tenemos programa. Bueno, el caso es que esta gente no ha parado de mentir desde que llegaron al gobierno. Primero nos dijeron que eran unos magníficos gestores, con su ministro de Economía y Hacienda al frente, que era un gurú, un mago de las finanzas, que iba a gestionar nuestra economía de maravilla, hasta que la policía fue a detenerle a su casa, porque resulta que lo que era un delincuente, que mientras gestionaba la economía de todos, robaba de las arcas públicas. Y por eso hoy en los hospitales de la Comunidad de Madrid tenemos menos médicas, menos enfermeros, menos camas, porque nuestros recortes en los servicios públicos son la otra cara de su corrupción. Nuestro recorte y nuestra desigualdad es la cara B de la corrupción de esta gente. Pero nos prometieron también 3,5 millones de puestos de trabajo. Y en lo que va de legislatura han destruido 700.000. Y ahora nos vienen también con el cuento de que están creando empleo, cuando en realidad lo único que hacen, como le decía ayer un señor a Esteban Pons, que estuvo en un programa de estos de televisión por la noche, le decía, mire, es que ustedes lo que hacen es que despiden a una persona que está ganando 1.200 euros y contratan a 2 por 550. Es decir, cada puesto de trabajo lo dividen en 2. Tan precarios y tan temporales que duran menos de lo que tarda este mitin en terminar. También nos aseguraron que no nos iban a subir los impuestos, pero subieron el IVA, que es el impuesto que pagamos por igual los ricos y los pobres, mientras sus SICAP tributan al 3% de interés, menos de lo que se paga por el IVA de una barra de pan, que es el 4%. Y luego están los otros, los de el capullo en la mano. Esos que ahora en campaña electoral nos dicen que van a gobernar para la mayoría, pero en un determinado agosto, con nocturnidad y alevosía, como decimos los abogados, pactaron con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución, que permite rescatar mucho antes a la banca que a los ciudadanos. Pero es que ahora lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer. Hace unas semanas han vuelto a pactar con el Partido Popular y nos han traído una cadena perpetua que ni queremos ni necesitamos, porque nos sitúa a la altura de los países con los estándares más bajos de democracia del mundo. El caso es que los unos y los otros llevan 35 años gobernando este país de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la mayoría social y haciéndolo solamente para sus amiguetes que están voraces a hitos de caviar, como Díaz Ferrán, que fue aquel que dijo, seguro que lo recordaréis, que para salir de la crisis lo que había que hacer era trabajar más y cobrar menos. Y entonces estos señores del gobierno del Partido Popular le regalaron una reforma laboral a él y a sus otros amigotes, como los directivos de Telefónica. La Telefónica, que es esa empresa que está ganando 700 millones de euros de beneficio mientras mantiene a sus trabajadores en condiciones de semiesclavitud, como nos están demostrando estos días los trabajadores de Movistar, que llevan semanas en huelga indefinida, porque les hacen trabajar
12 y 14 horas diarias por salarios de miseria, por 600 euros, además de mantenerles como falsos autónomos. En definitiva, la realidad es que llevamos 20 años. Hay quien dice que el problema de Madrid es que llevamos 20 años gobernados por el Partido Popular. Nosotros en Podemos decimos, bueno, sí, esa es una parte del problema, pero nosotros creemos que llevamos en realidad 20 años gobernados por lo peor de la clase política, en coalición con los grandes empresarios, que han hecho un modelo clientelar basado en el gran ladrillo. Y en base a este modelo clientelar, esta coalición de amiguetes lo que ha hecho ha sido abordar los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid a ladrillazo limpio. Os pongo un ejemplo. Que la comunicación entre los municipios de la Comunidad de Madrid no es buena, que siempre hay que pasar por Madrid para ir a todas partes, que el abono transportes es muy caro. Pues construimos el túnel de Villalba o las radiales que nos han costado 3.500 millones de euros, aunque luego nadie las utilice y las hayamos tenido que rescatar. Que el sistema sanitario que tenemos en Madrid es uno de los mejores del mundo, pero no llega para todos porque somos muchos y hay listas de espera. Pues ellos han construido 8 o 9 hospitales que nos han costado otros 3.500 millones de euros, a pesar de que su coste, el precio de construirlos, era muy inferior, era de 700 millones. Pero nosotros hemos pagado 3.500 por ellos. Y además nos encontramos con situaciones como la del Hospital de Villalba, que conoceréis muy bien, porque estuvo 3 años cerrado y se pagó por él 15 millones de euros, por mantenerlo cerrado y sin prestar servicio a los vecinos y vecinas de Villalba. O que la justicia es muy lenta y la gente tiene que esperar 2 años para reclamar un despido o para poder divorciarse, porque no hay jueces, porque no hay medios informáticos, porque no se cubren las bajas de los funcionarios cuando se ponen enfermos. Pues ellos construyen la ciudad de la justicia en Valdebebas, lejísimos de todo, y encima la dejan a medio construir, después de haber hecho una inversión inicial de 200 millones de euros. Y ahora, claro, como tienen mucho miedo porque les vamos a ganar las elecciones, quieren dejar a sus amigotes estos de las grandes empresas, a los de la coalición de intereses, bien colocados. Y por eso acabamos de leer estos días en el periódico que acaban de volver a cerrar deprisa y corriendo, después de un montón de años de tener la obra de la Ciudad de la Justicia parada, un contrato con Villar-Mir. Estaban ahí a la par entre Florentino Pérez y él a ver cuál de los dos en esta ocasión se llevaba el pez al agua. Pues parece que se lo va a llevar Villar-Mir y nos van a dejar con una deuda durante 30 años de 40 millones de euros que vamos a tener que pagar la Comunidad de Madrid al año. Esta es la coalición de intereses que lleva gobernándonos tanto tiempo y en el que además, de manera sistemática, han ido saltando casos de corrupción, los que todos conocemos porque ya son clásicos, como la Gürtel, la Púnica, la trama de los espías o el ático de Marbella, y los que continúan saliendo a cada momento, porque estos días estamos leyendo en la prensa los papeles de Naseiro, que fue el primer tesorero del Partido Popular, que ya nos demuestran que es un partido que ha estado repartiéndose y cobrando sobresueldos millonarios desde la fundación de Alianza Popular. O sea que esto es algo que les atañe desde el primer día. Pero nosotros decimos en Podemos que la corrupción no solamente es robar, no solo es meter las manos en las arcas públicas y repartirse la riqueza entre sus amiguetes. Corrupción también es poner las instituciones al servicio de una minoría privilegiada, como lo que han hecho con la justicia, porque no dotarla de jueces, no dotarla de fiscales anticorrupción, no dotarla de medios informáticos para que no funcione, para que sea lenta e ineficaz y sus corruptos puedan escaparse por la puerta de atrás gracias a la prescripción de los delitos y a las dilaciones indebidas. Eso es poner un servicio público al servicio de una minoría. Frente a este modelo de corrupción, nosotros en Podemos proponemos una serie de medidas muy sencillas y del más elemental sentido común. Nosotros queremos que nuestra administración funcione de manera transparente y plenamente democrática. Y por eso el primer día, nada más llegar, vamos a hacer una ley, vamos a aprobar una ley que se va a llamar con un nombre que es un poquito cursi, pero que creo que es muy ilustrativo de lo que nosotros queremos. La Ley de Paredes de Cristal, porque creemos que la administración tiene que ser absolutamente transparente, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que conocer todo lo que sucede al dedillo dentro de la administración.
por eso, con esta ley queremos que todos los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid hagan una declaración anual de sus bienes. La primera, los diputados de Podemos, la vamos a hacer antes de tomar posesión, a primeros del mes de junio. Además, queremos que nuestra agenda sea de conocimiento público de la ciudadanía, que la gente sepa con quién nos reunimos, con quién comemos, con quién cenamos, porque si esto hubiese sido una práctica en los años de gobierno que hemos tenido del Partido Popular, quizá ahora no tendríamos a un exconsejero de Justicia en prisión y al otro apuntalado por la trama única, si hubiéramos sabido con quién estaban cenando y merendando. También queremos que sean las empresas grandes, las de siempre, las que se llevan siempre el pastel. Queremos que el pastel se reparta entre todos los autónomos, las pymes, las pequeñas empresas. Queremos que todo el mundo pueda acceder a la riqueza de Madrid. Y por eso, anualmente en Podemos vamos a presentar qué proyectos de licitación, de contratación pública tenemos para que las empresas, los autónomos, las pymes puedan prepararse con anticipación y puedan licitar en las mismas condiciones que lo hacen las grandes empresas con todos los medios que tienen. Queremos también hacer una auditoría de la deuda nada más llegar a la Asamblea de Madrid. Queremos mirar lo que hay debajo de las alfombras y, como dice siempre José Manuel, mirar debajo de las alfombras, limpiarlas y guardarlas para siempre. Y contarle a la gente qué es lo que nos hemos encontrado después de estos años de gobierno de esta gente. Una web de transparencia en la que esté perfectamente clara toda la información sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid, cómo se gastan, en qué se gastan, si están siendo efectivas las políticas públicas que se aprueban. Una información que además esté perfectamente ordenada y comprensible para la gente, porque la información que no es fácil de entender no es transparencia efectiva. Queremos también reducir de manera drástica el número de altos cargos en la administración pública, porque son los funcionarios los que han superado pruebas de mérito y capacidad, los más capacitados para estar al frente y liderando equipos. Y con ese dinero que nos vamos a ahorrar, de eliminar demasiados cargos públicos que hay en la administración, vamos a contratar a los médicos y a los profesores que han sido despedidos desde el año 2008, desde que empezaron los recortes, porque esos son los funcionarios que la ciudadanía madrileña necesita para que las instituciones funcionen de verdad. No tanto ladrillo, necesitamos personas atendiendo los servicios públicos. Voy terminando. Para nosotros es esencial la participación ciudadana en la democracia y por eso queremos hacer el escaño 130. La Asamblea de Madrid tiene 129 escaños y nosotros queremos hacer el 130 que le pertenezca a la ciudadanía, para que puedan venir al Parlamento de Madrid a contarnos sus iniciativas, a contarnos sobre qué materias necesitan que se legisle, a defender sus propias iniciativas legislativas cuando las hagan. La última de nuestras medidas, la revocabilidad de los cargos. Porque cuando los políticos y las políticas no cumplen su contrato con la ciudadanía, cuando no cumplen su programa electoral y lo hacen mal, tienen que poder ser despedidos, igual que cualquier trabajador de cualquier empresa, que cuando no cumple con sus condiciones de trabajo se le echa a la calle. Revocabilidad de los cargos como la mejor medida contra la lacra que tenemos en este país de prometerlo todo en campaña y después olvidarse cuando se llega al gobierno. Dicen en sus encuestas, la encuesta del CIS, que el PP sigue siendo la lista que va a ser más votada en Madrid. Pues yo les diría a los señores del Partido Popular que si pretenden seguir gobernando en Madrid, al menos tendría que ser con una condición previa: que solo roben a sus votantes, porque el éxito del PP es su desvergüenza. Su desvergüenza es a base de gürteles, de púnicas, de mensajes de apoyo a delincuentes. Dice Mariano Rajoy que a ellos les votan los seres humanos normales. Pues si a ellos les votan los seres humanos normales, a nosotros nos vota la gente decente. Y como a nosotros nos vota la gente decente, os invito, creo que todos vamos a insistir en esta idea. ¿Tenéis este papel ya? Este papel es una nota que hemos hecho perfectamente adaptable
a la puerta de la nevera con un imán, en el que todos y todas, que somos protagonistas de esta campaña, porque esta campaña se llama la campaña de la gente, porque nosotros no tenemos 20 millones de euros para financiar una campaña carísima y totalmente impersonal, porque no le pedimos créditos a los bancos, le pedimos dinero prestado a la gente y hemos llegado a una cantidad muy inferior, pero estamos campaña gracias al esfuerzo de todos y todas los que organizáis estos actos y gracias además a que nosotros tenemos el tesoro más valioso, que es el apoyo de la gente. Pero nos queda una semana decisiva y estas mismas encuestas que dicen que el PP podría seguir gobernando, porque parece ser que para ellos el PP todavía no ha robado bastante. Bueno, estas mismas encuestas dicen también algo muy interesante, que es que el 40% del voto a fecha de hoy, que queda una semana, todavía no está decidido. Hay mucha gente que va a decidir qué papeleta coge el día que llegue al colegio electoral y por eso tenemos todos y todas la responsabilidad de convencer a 5 personas que debemos elegir. Antes tenemos que pensar qué 5 personas son por las que vamos a ir y después podemos ir tachando su nombre en la lista. Así que antes de iros os invito a que todos recojáis un papelito que están debajo de las carpas y os hagáis el compromiso de convencer a 5 personas para que nos voten. Ya sí que termino diciéndoos que ellos, los del Partido Popular y el Partido Socialista, ellos se financian carísimos másteres en universidades de élite, de gestión, con unos nombres muy sofisticados, que solamente les han servido, eso sí, para traernos un modelo que solo ha valido para enriquecer a las empresas del IBEX 35, porque no ha sido capaz de generar riqueza para la mayoría social. Nosotros no tenemos esos carísimos másteres, pero tenemos, en cambio, a lo mejor de la sociedad civil trabajando para este proyecto político, como José Manuel López, el futuro presidente de la Comunidad de Madrid, que es una persona decente, con un profundo conocimiento de la Comunidad de Madrid, con un proyecto de gobierno que nos va a contar a todos y todas ahora y que os va a dejar boquiabiertos, y con un fuerte compromiso en la erradicación de la desigualdad entre las personas y entre los territorios de la Comunidad de Madrid. Así que os dejo con él, amigos y amigas, entre todos podemos echarles. Gracias. ¡Sí se puede! Bueno, yo ahora voy a agradecer un poco a toda la gente que ha colaborado con nosotros en esta campaña, que están hoy aquí, que han estado todos estos días, sobre todo a Gonzalo Díaz, al secretario general de aquí de Villalba, que está trabajando muchísimo, a Teresa Nieto, que es la representante legal que tenemos en esta zona y que es una persona increíble y que está trabajando muchísimo, a Lina Zenit, que es nuestra responsable de participación y que hoy se ha currado que haya tantos voluntarios aquí, que estén trabajando tanto. Muchísimas gracias a todos los voluntarios que han venido hoy a ayudarnos y que están haciendo que este evento sea posible. También le quiero dar las gracias a todos los candidatos de la lista que han pasado por aquí, que están hoy aquí o que han estado en todos los actos que hemos hecho en la sierra, porque nos han demostrado que son gente normal, gente de la calle que va a llegar a representarnos a las instituciones, que es lo que necesitamos, acabar con estos políticos profesionales de una vez. Y por supuesto, le quiero dar las gracias a toda la gente de Podemos que se ha mantenido en la campaña peleando y luchando, saliendo a las mesas de visibilidad y a participar con nosotros. Muchas gracias. Sí se puede. Bueno, y ahora os voy a dejar con una persona que me ha sorprendido muchísimo, que muchos no le conocíamos cuando empezó la campaña, pero que ahora todos los que le conocemos sabemos que es una grandísima persona. Él es ingeniero agrónomo, especialista en ordenación del territorio, con lo cual sabe muchísimo de nuestra comunidad. Es una persona que ha desempeñado su carrera profesional en organizaciones como Cáritas y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Pero sobre todo es una persona muy normal, de la que decían que no era una persona mediática y que cómo nos presentamos con una persona así.
Pues porque es un grandísimo profesional y una persona con unas grandísimas ideas. Él está enseñando lo importante que es el trabajo y las ideas y no el ser un conocido que va a todos los platós de televisión. Por eso os presento a nuestro próximo presidente de la Comunidad de Madrid, José Manuel López. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es una alegría estar hoy con vosotros. Cuando empezamos la campaña, bueno, la pre-campaña para presentarnos, mi primer acto político, yo soy un ciudadano que va a hacer política un tiempo y va a volver, fue aquí en Villalba. Yo lo recuerdo como mi primer bautizo, estaba mucho más nervioso. Ahora estoy más tranquilo porque tenemos un proyecto de región y un proyecto de país que es fácil de contar. Decías antes Cecilia, que el viernes se cumplieron 4 años del 15M. Es verdad que todos salimos a mostrar diferentes indignaciones y unos eran políticas, otras eran económicas, educativas, sociales. Cada uno mostró la indignación en la plaza como consideró. Alguien nos dijo, así no se hace política, si quieren hacer política monten un partido. El que lo dijo seguramente debe estar debajo de una mesa. Y lo que hicimos fue montar un proyecto político. Ese proyecto político durante el último año ha sido capaz de hacer un buen diagnóstico de la crisis. Todo el mundo dice, esta gente de Podemos, qué diagnóstico más bueno, qué foto de lo que está pasando más clara ha hecho. Bueno, nosotros ahora estamos en otra fase, que ya no es decir las cosas que están mal, sino cómo queremos el futuro. Ya no somos los que defendemos solo la sanidad. Ahora pensamos en la sanidad dentro de 10 años. No solo somos los que decimos que hay que defender el empleo, estamos pensando cómo generar empleo. Ese es el proceso de cambio. Pasamos de las plazas y ahora estamos ya en una propuesta de una sociedad en la que queremos vivir. Pero hay que mirarlo con perspectiva. Estos son 4 años, pero hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar el trabajo que llevamos haciendo 15, 20 años antes. Lo que nuestros padres hicieron, el futuro que pensaban para sus hijos y para sus nietos y que alguien ha robado. Porque alguien ha roto el pacto y lo ha roto por arriba. Ese es el problema que tenemos, rompieron el pacto por arriba y ahora tenemos que reconstruir el pacto. Y los que lo rompieron nos dicen que ellos se ofrecen ahora para hacer la regeneración. No, tú rompiste el pacto, tú no eres el que puede hacer la regeneración. La regeneración ahora la vamos a hacer nosotros porque tú nos has traicionado, has roto lo que era nuestro. Madrid es un sitio rico, es la segunda comunidad autónoma más rica de España, pero también es de las más desiguales. Este año la Fundación Foessa, que pertenece a Cáritas, no es sospechosa de nada, decía que 2 de cada 3 madrileños han entrado en un proceso de desigualdad. No penséis solo en la pobreza, pensad en la desigualdad. Y eso lo medían, dice, antes de la crisis ni la mitad estaba en desigualdad y ahora 2/3 están en desigualdad. Eso significa en un proceso de bajada lenta. Gente que entró a la crisis con vacaciones y sale con una semana en el pueblo. Gente que entró con una semana en el pueblo y sale sin vacaciones. Gente que ya no puede pagar la sanidad, gente que no puede pagar las extraescolares, gente que no puede pagar las tasas de la universidad de sus hijos y de ahí hacia abajo. Gente que ya no puede pagar internet, gente que empieza a cambiar sus hábitos de consumo, gente que no puede pagar la luz, gente que no puede pagar el agua, gente que no puede pagar la hipoteca. Es un proceso en el que estamos todos. Se llama desigualdad. Al final hay 1.800.000 familias, casi 6 millones de personas que no tienen ningún ingreso en su casa. Ese es el final, pero al principio estamos todos y todas de los que estamos aquí, que entramos de una manera y salimos de otra. Ayer estaba en un acto en Hortaleza y al final del acto una señora vino a decirme, dice, eso me ha pasado a mí. Yo entré, ella tenía 2 hijos con disminuidos psíquicos. Me dice, yo entré con que les llevaban y les traían y he salido con que solo les llevaban. Ahora tengo que ir a buscarlos yo, dice, y no digo nada porque hay otros que ya ni siquiera se los buscan. Ese es el proceso en el que hemos entrado. Pero la economía no se ha cambiado. Si la economía no ha cambiado y hay alguien que está peor, significa que alguien está mejor. Y lo que ha pasado es que se han transferido las rentas arriba, a este grupo que es el que ha roto el pacto.
Y eso es lo que estamos en esta situación. Y esto no puede ser. Nos dicen, salimos de la crisis. No, no salimos de la crisis. Lo que ocurre en la salida de la crisis es que el trabajo ahora se reparte entre varios y que el 12% de los trabajadores son trabajadores pobres, no llegan a final de mes. Y con un sistema de fiscalidad que está beneficiando solo a unos pocos. Leía esta semana que la duquesa de Alba, el señor Rato y el señor Bárcenas les ha salido a devolver la declaración del año pasado. Ese es el sistema por el que estamos saliendo, donde todos los de aquí pagamos y ellos no pagan. Esto no puede ser. Decía antes Lorena que el Partido Popular ha puesto las instituciones mirando a unos pocos. Es verdad, y no a este problema que tenemos la mayoría. Todo lo ha hecho sobre dos ideas. La economía de Madrid ha funcionado sobre dos ideas en los últimos 20 años. El ladrillo y el pelotazo. Todo ha sido ladrillo. Primero fueron las radiales, ¿no? 3.500 millones de euros que hemos tenido que pagar. Madrid es la tercera región del mundo que más autopistas tiene por kilómetro cuadrado. Está Los Ángeles, está Singapur y está Madrid. Y el Partido Popular tiene encima de la mesa la M60 para construir lo que llaman el Metamadrid, que nos debe llevar o a las Olimpiadas o a Eurovegas, no sabemos dónde, pero es una cosa que nos va a ahogar. 3.500 ya nos ha costado unas radiales que no usamos. A partir de ahí entraron en otras cuestiones. No les interesa la justicia. Teníamos una reunión, y lo decía Lorena el otro día, con los jueces, con los secretarios judiciales, con los fiscales, y nos decían que necesitan medios y personas. Y el Partido Popular lo que va a construir es juzgados. 1.000 millones de euros nos cuesta esta operación de la Ciudad de la Justicia, que nadie necesita. 1.000 millones de euros. Luego empezaron a trabajar con el tema del deporte. ¿Hemos ganado o hemos perdido las elecciones? Las Olimpiadas. ¿Tenemos Olimpiadas o no tenemos Olimpiadas? Las hemos perdido, ¿no? 3 veces. No es verdad. Ellos ya las han ganado. Las Olimpiadas nos han costado 700 millones de euros, que son 300 de la caja mágica, 120 de la zona de las piscinas que está medio a hacer. O sea, una vez que ya han ganado, no les importa si hay Olimpiadas o no. Lo importante es el ladrillo. Pusieron los centros deportivos. No les ha interesado la sanidad. Vosotros tenéis aquí un hospital de esos nuevos que decía Lorena. Los hospitales han costado 700 millones, vamos a pagar por ellos 3.500. El de aquí pertenece a IDC, que es un fondo buitre que tiene su sede en las Islas Caimán, que no parece estar muy preocupado por la salud de la gente de Villalba. El problema no es solo que vamos a pagar 5 veces más de lo que han costado, sino que tenemos menos camas que antes de empezar a construirlos. Esto es inaudito. O sea, tenemos menos camas que antes de empezar a construir los hospitales. Esto en cualquier empresa privada supone la despedida inmediata del director por gastarse 3.500 millones de euros y estar peor que antes de empezar a hacerlo. Pero esto ha pasado. Igual han hecho con la educación. La educación la han metido como un elemento de ladrillo. En los últimos 5 años la Comunidad de Madrid ha regalado a centros concertados y privados 1,5 millones de metros cuadrados. En Colmenar nos decían que tienen un colegio allí de Arturo Fernández, de un empresario de la hostelería que decidió montar 4 colegios, ¿no? Dice, pero no es un colegio, lo que han hecho ha sido colocar un comedor y alrededor han puesto aulas. Cuando le preguntan qué tal, cómo va la educación, los chicos y las chicas aprueban, dicen, no sé, pero comen. Eso es lo que han hecho con la educación. Y todo el mundo ha entrado en eso, no solo el Partido Popular. No quiero hablar del túnel este de los 100 y pico millones que tenéis a este lado, ni quiero hablar ahora de Galapagar y su mercado ayuntamiento ese que les están construyendo. Pero esa ha sido la lógica ha sido el ladrillo. Y eso ha traído la corrupción. Nos enterábamos la semana pasada que el señor Granado, que ha sido consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, se había metido 500 millones de euros en comisiones. 500 millones de euros es lo que cuesta construir 120 centros de salud, 120, que es la mitad de los centros de salud que tiene la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de un tema pequeño, estamos hablando del dinero. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que en la Comunidad de Madrid se pierden al año 8.000 millones de euros en contratos opacos y fraudulentos. Es la mitad del presupuesto. No estamos hablando ya de una cosa pequeña, del ático o del viaje al Caribe. Lo que estamos hablando es de un sistema que nos está arruinando. Es la corrupción, pero sobre todo son todos esos proyectos que no necesitábamos y que hemos hecho. Con los 3.500 millones de euros de las radiales podríamos haber hecho un plan de empleo y de reactivación de la economía en la Comunidad de Madrid y los hemos perdido.
Tenemos que meternos esto en la cabeza. La corrupción no solo es un problema ético, no es un problema de manzanas podridas. En la Comunidad de Madrid es un problema político. Está metido en el Partido Popular y sobre todo es un problema económico. Su corrupción es nuestro paro. Su corrupción es que no tengamos centro de salud. Su corrupción es que la gente que llama al centro de salud le den hora con 5 días y por tanto las gripes las pasa en casa. Su corrupción es que no podamos pagar las tasas a nuestros hijos en la universidad. No es un problema ético, es un problema económico. Y nos dicen ahora, tanto unos como otros, que lo van a arreglar. Yo lo escuchaba ayer por la noche en el debate ese en el que no nos dejaron participar al resto y solo estaban la señora Cifuentes y el señor Gabilondo. Dice, esto lo vamos a arreglar nosotros y vamos a hacer un pacto contra la corrupción. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque ellos están metidos. La señora Cifuentes pertenece al partido que nos ha robado. Nos ha saqueado estos 30 años. Dice, no, yo llevo 30 años aquí, pero no he visto nada. Si no has visto nada, no estás capacitada para gobernar la Comunidad de Madrid, porque, madre mía, el Partido Popular se ha gastado en esta campaña 20 millones de euros. Nosotros estamos gastando 350.000 que nos ha dado la gente, 20 millones de euros. Hay que preguntarse de aquí a un tiempo, seguramente veremos dónde lo han sacado y tendremos un nuevo tesorero imputado, pero no pueden, están enganchados con esta trama de corrupción. El señor Gabilondo formaba parte del último Consejo de Ministros del gobierno Zapatero que indultó al vicepresidente del Banco de Santander. En el mismo momento el Banco de Santander les estaba perdonando parte de su deuda. Deben 70 millones de euros a los bancos, no pueden hacer nada, se deben a sus acreedores, que son los bancos. Lo que han hecho es robarnos el futuro. Nos han robado todo el futuro. Yo tengo un sobrino que vive en Suiza y que se fue el año pasado. Él siempre me dice, tío, yo me voy, me decía, ¿por qué tengo peor futuro que presente? Mi padre eso no lo soporta, porque él se ha dejado la vida para que sus hijos y sus nietas tuvieran mejor futuro que presente. Y nos lo han robado. Nos han robado el trabajo de un montón de gente que durante años ha estado trabajando. Nos lo han robado, nos han robado el futuro. Cada nuevo niño que nace en la Comunidad de Madrid debe 3.900 euros al nacer. 3.900 euros, viene con un pagaré debajo del brazo. Esto es lo que nos ha pasado. Y lo han roto por arriba el pacto. Unos por codiciosos, porque se han quedado con nuestro dinero. Y los otros por indolentes, porque no les ha dolido lo ajeno. Porque han dejado pasar las cosas como en banca, han sido colaboradores necesarios. Y un indolente es el que no le duele lo ajeno. Hablaba hace poco con Manuela Carmena, Manuela me decía, gobernar es escuchar. Y yo le decía, sí, Manuela, y también es mirar. Yo hace unos 4 o 5 años que trabajaba en esta fundación que decían, el Ministerio de Justicia, tuve una reunión con un diputado del Partido Socialista que era un cargo importante. Y él me decía, la crisis no es tan grave. Y yo decía, ¿dónde vives? Dice, vivo en la calle Almagro, en el barrio de Salamanca. Ese es el problema. Que cuando tú abres la ventana no ves lo que está pasando. No es que escuches, es que mires. Yo estoy orgulloso de donde vivo, de Hortaleza, estoy orgulloso de todos los que estamos aquí, que cuando abrimos la ventana sabemos lo que está pasando y entendemos la situación de la gente. Y si no, es imposible. Bueno, nosotros nos hemos cansado de esto y vamos a recuperar la política, la vamos a protagonizar. Durante los últimos 6 meses hemos estado trabajando para construir un programa con los círculos territoriales, con los círculos temáticos. Hemos recogido, hemos trabajado con los expertos y tenemos un programa. Nos dicen, no tenéis programa. Sí, sí que tenemos programa. Y eso es lo que está dando miedo, que tenemos un programa que nos permitiría el día 26 empezar a gobernar la Comunidad de Madrid. Lorena os ha contado lo que vamos a hacer en transparencia. Veréis, el otro día tuvimos una reunión con la COE, con la CEIM, con la gente de las empresas de Madrid. Había 40 personas de toda la patronal allí con nosotros. Estaba gente, Arturo Fernández, José María Cuevas, estaban los autónomos, estaban los emprendedores, estaban las medianas empresas. Al principio nos mirábamos todos así, como de lado, ¿no? Ellos no sabían qué íbamos a hacer. Y todo esto que os he contado, se lo contamos a ellos, no con estas palabras, pero igual, mire, ha pasado aquí un grupo pequeño que cabe en 2 palcos, se han beneficiado, lo que queremos abrir la economía. Cuando contamos que vamos a hacer una jornada de transparencia anual para contarles a todo el sector empresarial qué va a licitar la Comunidad de Madrid, cuál es su presupuesto público y que todos van a poder entrar, había unos pocos que hicieron así, funcionan al ceño. La mayoría
se les abrían los ojos y luego nos dieron las tarjetas y dicen, por fin, porque esto es lo que ha pasado en esta comunidad, que un grupo muy pequeño que cabe en 2 palcos de fútbol se ha beneficiado y los demás han tenido que sacar sus pequeños comercios, sus empresas, sus industrias con los riñones, porque no les han beneficiado. Os decía que la Comisión Nacional de Mercado de Competencia dice que se nos van 8.000 millones. Basta con hacer esto para que eso no se vaya, para que haya transparencia. Uno de los empresarios de estos que fruncían el ceño se durmió en la reunión. No es la primera vez que le veo dormido, porque realmente no es un empresario. Y me lo decía uno de la gente de los autónomos, él no es un empresario, es un conseguidor. No ha tenido que hacer que su empresa funcionase bien, simplemente ha bastado tener un amigo para que le dieran las licitaciones del Congreso, de los colegios, no ha tenido que hacer nada. Eso es lo que ha pasado, pero las empresas estaban de acuerdo con nosotros, hay que abrir las ventanas y que se limpie el aire de dentro. Veréis. Vamos a trabajar en un primer bloque, es transparencia, lo tenemos claro. Un segundo tema que tiene que ver con el modelo productivo. La Unión Europea nos dice que pongamos la economía mirando los objetivos que ellos plantean en el Horizonte 2020. Estamos hablando de innovación. La innovación es la clave de la competitividad, no bajar los salarios. Hay que generar innovación. La innovación, la eficiencia energética. Nosotros vamos a reorientar parte de nuestro trabajo en esa dirección, en las renovables, en generar un nuevo tejido industrial. Estamos pensando en cómo rehabilitar edificios. Vamos a intentar colocar que todo lo que tiene que ver con energía solar, fotovoltaica, térmica, pueda estar en los edificios. Lo que le vamos a plantear a los vecinos y a las vecinas de los bloques, de este bloque de aquí, es que de aquí a 10 años su energía, su agua caliente pueda venir de la energía térmica, de la energía fotovoltaica. Eso genera reindustrialización de los paneles. La sede de Podemos está en las oficinas de una empresa que fabricaba en Madrid paneles fotovoltaicos. Como el Partido Popular no le pareció interesante por beneficio de las eléctricas, ahora los están fabricando en Alemania y viven de alquilarnos a nosotros la sede. Ese es el proyecto económico que el Partido Popular está generando en la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos que vuelvan de Alemania y que fabriquen paneles para reindustrializar. Queremos que la gente que ha sido expulsada de la burbuja, que salió de la formación con 16 años y ha vuelto con 32 y que hay que reciclarle, pueda estar colocando esos paneles. Y queremos que en 7 años los vecinos de esta casa no tengan que pagar más luz y por tanto suba un 10% su renta y puedan activar economía por otro lado. Vamos a trabajar sobre el tema del turismo. Tenemos que repensar el turismo en la Comunidad de Madrid. Ellos nos estaban planteando un turismo que era juego, todo lo que viene asociado al juego y compras. La Comunidad de Madrid es más grande que la almendra central de la ciudad. Tenemos aquí el Parque Nacional del Guadarrama, hay que trabajar sobre eso. Yo llevo hoy puesto este lazo, que es el lazo de la gente de Movistar que está peleando por sus derechos. Veréis. La Comunidad de Madrid sacó a licitación la gestión del Parque Nacional. Le tocó a Florentino, pero como no ganaba dinero, buscaron una segunda empresa que se llama Udeca. Esa empresa es la dueña de esta empresa que ha echado a la gente. ¿Qué sabrá una empresa de telefonía de parques naturales? Nada, pero tiene un contacto. Eso es lo que se llaman empresas renacentistas, que son capaces de hacer cualquier cosa siempre y cuando les pongan dinero. Entonces, este lazo y nuestro parque nacional están relacionados, es la misma empresa la que lo está gestionando. Si gestiona así la telefonía, ¿cómo va a gestionar nuestros recursos y nuestro turismo del fútbol? Nos dicen siempre cómo lo van a financiar. Ahí hay una trampa que es importante. Veréis, la Comunidad de Madrid maneja 16.000 millones de euros. Ya los maneja con los impuestos que tiene. Manejar esos 16.000 millones supone tomar una decisión política de dónde los llevas. No necesitaríamos más dinero. Porque tú decides si metes 300 millones en la caja mágica o los dedicas al deporte. Tú decides si metes 1.000 millones en la ciudad de la justicia o los dedicas a la justicia. Dinero hay. El tema es quién decide a dónde va.
y ellos lo están decidiendo para que vaya a los suyos, y nosotros queremos que vaya a la mayoría. Solamente con el dinero que ya hay ya podríamos hacer, pero hay más posibilidades de captar fondos. Uno es la fiscalidad. La Comunidad de Madrid es la única comunidad que tiene bonificado el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio lo pagan solo aquellas personas que tienen más de un millón de euros en el banco. Y ahora es la pregunta del millón. Que levante la mano en confianza, que no hay mucha gente, aquel que tiene más de 1 millón de euros en el banco. Ahí hay una persona. 2. Está bien, porque en la Comunidad de Madrid solo 14.000 personas están en esa situación. Somos 6.400.000. 14.000 personas. Las 14.000 personas más ricas de España dejan de pagar 600 millones de euros, que es el 4% del presupuesto de la comunidad. Aumentar un 10% el presupuesto de educación nos costaría 430. No estamos hablando del chocolate del loro, estamos hablando del dinero que no nos pagan y que nos está perjudicando a todos. Nosotros vamos a quitar esa bonificación. El otro día, cuando estábamos en la CEIN, un empresario de los de que funció ceño, que me preguntó una cosa, dice: si hacen eso yo me voy a Andorra. Este será el que luego se envuelva en la bandera española el día de la final del Mundial. La patria es la gente y hay que colaborar. También vamos a quitar la bonificación que tienen aquellas personas que envían a sus hijos y a sus hijas a los colegios privados. Eso es lícito, pero no es lícito que lo paguemos los demás. Se están desgravando las mensualidades y el pago de los uniformes. 29 millones de euros que van a ir directamente a la educación pública. Hay posibilidades. Y vamos a montar un instrumento financiero, el Banco del Agua. El Banco del Agua es un elemento clave para el cambio del desarrollo de la comunidad, del desarrollo productivo. Cuando uno le pregunta a la gente mayor que era lo importante, lo institucionalmente estable en la Comunidad de Madrid, siempre dicen dos cosas: la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de Madrid. Eso era fundamental. Tú primero pasabas por el registro civil, luego por la caja. A mí mis padres me hicieron esa primera cartilla. Era la confianza, la gente se fiaba del banco. Por eso se entiende que los mayores hayan firmado los preferentes. Lo último que iban a pensar es que el director, la directora de la caja les iba a traicionar, porque era la estabilidad. De ahí han convertido en Bankia, ya la hemos perdido. El otro elemento era el canal. El canal significaba el agua, lo que era de todos. Nadie tenía acciones, pero tú tenías la idea de que era todo. Lo han intentado privatizar, no han podido porque no les ha dado tiempo y porque la gente de la Marea Azul lo ha peleado. Nosotros vamos a hacer una cosa primero, que es poner en el estatuto que el agua no se puede privatizar y que es de los madrileños, por si acaso a futuro alguien tiene una tentación. Lo segundo que vamos a hacer es traernos las inversiones que han hecho en América Latina, fraudulentas la mayoría, y traerlas aquí. Son 150 millones de euros. Esos 150 van a ser el primer capital social de un banco. El canal da 200 millones de euros al año de beneficios. Con ese beneficio vamos a pedirle dinero al Banco Europeo de Inversiones, que nos dice: si ustedes trabajan en el cambio, en la eficiencia energética, nosotros les damos este dinero casi sin intereses. Ya tenemos 1.700, los 500 que teníamos, más 1.200. Con esto vamos a financiar la innovación. El otro día teníamos una reunión en la que participamos alguna gente de que estaba aquí con los rectores de las universidades públicas, y parte de la conversación era: estamos investigando pero no sabemos para qué, porque no tenemos un modelo, un proyecto de región. Nosotros tenemos un proyecto de región y la forma de financiarlo. Vamos a hacer una red pública de innovación y la vamos a financiar con el Banco del Agua. Cuando eso está maduro, lo vamos a pasar a la ciudadanía. ¿Cómo van a hacer los de esta comunidad de vecinos para conseguir sus paneles solares? Van a pedir un crédito al Banco del Agua y lo van a pagar durante 7 años simplemente pagando sus recibos de la luz. Al 7º año ya no tienen que pagar nada. ¿Y cómo lo han hecho? Con la tesorería del canal. ¿Cuánto cuesta esto? No cuesta nada. Es simplemente colocar los recursos que tenemos mirando a la gente o mirando a los fondos buitres. Esa es la diferencia. Se pueden hacer cosas, Termino. Dicen que no sabemos gestionar. No es verdad. Me estaban contando hace un minuto que 3 de nuestros economistas se fueron el otro día con un tiburón financiero a explicarle lo del Banco del Agua. Y él lo que dijo es espectacular. Ya nos pasó hace una semana cuando fuimos a la embajada holandesa a contárselo. Ellos tienen un banco similar que montaron a partir de lo que habían ganado con los diques. Cuando fuimos a contárselo, fuimos un equipo de economía, estaba yo,
nos miraban también raro, ¿no? Esto de Podemos, ¿quiénes son? Estaba el segundo de la embajada, a la media hora se va y vuelve y dice, el embajador quiere hablar con ustedes, porque no son lo que parecían. Fuimos a contarle al embajador, a todo esto estábamos en la Torre Espacio, y le estábamos contando la cultura del pelotazo de la planta 33 de la Torre Espacio, en medio de Mordor, allí, explicándole esto. Y el embajador al final nos dijo, no son lo que nosotros pensamos, ¿podemos tener una reunión con ustedes, con todos los embajadores del norte, para que nos cuenten su proyecto de país? Eso es lo que es saber gestionar. Nos dicen también que estamos perdiendo el espíritu, y no estamos perdiendo el espíritu. Estuvimos en las plazas, luego hemos conseguido hacer un buen modelo explicando lo que estaba pasando y ahora estamos siendo proactivos. Tenemos un modelo de país, tenemos un modelo de región y hemos pasado lo que hicimos en las plazas al modelo, pero no son etapas que se queman, las tenemos que acumular. Nosotros no queremos perder las plazas, queremos las plazas para vivir, ya no para protestar, para vivir, que es para lo que siempre tenían que haber estado. No queremos que se pase la fase del diagnóstico. Hemos conseguido en los últimos 2 años que todo el mundo en el bar, en el trabajo, en el parque hable de política, se preocupe de lo que está pasando en su país. Eso no podemos perderlo. Y ahora vamos a gobernar las instituciones. Queda una semana para las elecciones, queda una semana para las elecciones. ¿Qué nos dicen las encuestas? Las encuestas dicen que el 40% de los que han decidido que van a votar no han decidido que van a votar. Y la campaña nos está sentando bien. Yo leía un periódico de tirada nacional que no nos quiere mucho, diciendo esta mañana en portada, las candidaturas apoyadas por Podemos avanzan en Madrid y en Barcelona. La campaña nos sienta bien, tenemos que trabajarlo. Tenemos un proyecto de región, tenemos un proyecto de país, somos los únicos que lo estamos teniendo y podemos reconfigurar el pacto, tenemos esa legitimidad. Os contaban esto de la nevera. Veréis, esto surge del primer mitin de campaña en Alcalá de Henares. Le dijimos a la gente lo que pensamos realmente, que esta campaña no la ganamos los que estamos aquí, es la campaña de la gente, hay que trabajarla porque somos la gente. Y una señora mayor me dijo, eso es muy... yo no lo entiendo. Mire, yo necesito una responsabilidad personal y necesito tenerla en la nevera. Una señora que debía tener 80 años. Eso es lo que hemos hecho. La campaña de la gente es ella la que ha decidido que esto es así y que todos lo vamos a tener y que tenemos una responsabilidad en la campaña. 5 personas cada uno. Es fundamental. Si lo conseguimos, podemos empezar a hacer girar el cambio. El cambio está llegando, pero hay que empujarlo. Porque nos estamos jugando eso, si hay cambio o alternancia. La alternancia ya la conocemos, estamos jugándonos si hay cambio o lo de siempre. Esto es el cambio, tenemos que empujarlo. Nos dicen, vais a pactar, nosotros vamos a cambiar. Sobre el cambio hablaremos, pero lo que estamos jugando es si hay cambio u otra cosa, cambio o lo de siempre. Y hay que empujarlo. Y si alguien dice, que siempre alguien dice, no, yo ya tengo 5, pues te llevas 5 de estas y a esos 5 que has convencido se las repartes y cada uno de esos que convenza a 5 más. Esto es como lo del Tupperware, pero en bueno. Estamos mirando en el otoño, tenemos un proyecto de país, pero no habrá otoño si no hay primavera. La primavera atmosférica ha llegado y no tengo que deciros nada a los que tenéis las hojas de papel encima de la cabeza. Pero la primavera que queremos, la primavera política y social, hay que trabajarla, hay que construirla, hay que hacer que venga. Y tenemos que hacerlo todos. Estamos en el año del cambio, que dentro de 10 años cuando nos digan ¿qué hiciste en el año del cambio? Yo en el año del cambio estuve en enero en la Puerta del Sol. Me torré en una mañana de domingo en la explanada de la plaza de los belgas en Collado Villalba, y de ahí salí, convencí a mis 5, esos 5 convencieron a 5. Yo el año del cambio hice el cambio, y que podamos mirar a los ojos diciendo yo el año del cambio hice el cambio. ¡Es ahora! Y ahora va a subir Íñigo Errejón.
Tenemos un proyecto de región, pero tenemos un proyecto de país. Me quedan a mí los sombreros así. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias en primer lugar a los compañeros y compañeras de la prensa que nos acompañan. Muchas gracias a todas y todos los que estáis en esta plaza, los que estáis aguantando el sol. Muchas gracias en particular, como siempre lo decimos, a todos los voluntarios, a toda la gente que está haciendo una campaña que a lo mejor no tiene tantas banderitas en las farolas, a lo mejor no vais a ver vallas publicitarias porque no las paga con dinero de la gente, a lo mejor no vais a ver tantos spots publicitarios, pero vais a ver a muchas vecinas y a muchos vecinos haciendo campaña. Y un saludo particular a Pilar, que el otro día sufrió una agresión por hacer campaña por la gente y a favor de la gente. Gracias porque sois la campaña de la gente. Gracias porque si estamos en disposición de mirar a las grandes maquinarias a los ojos y deciros: estas elecciones no están escritas, el resultado del día 24 está en el aire, podemos ganaros, esta vez David le puede vencer a Goliat, es única y exclusivamente por la ilusión de tanta gente decente que dice: la política o es para gente como nosotros o es para aquellos que la han convertido en un lugar de saqueo y de despilfarro. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a quienes sois claves, a quienes sois definitivos en esta campaña. Muchas gracias en particular a todas y todos los que os habéis acercado aquí sin el voto decidido. Gracias a los que habéis bajado a la plaza para ver si es verdad que los de Podemos somos tan malos y tenemos rabo y cuerno como dicen algunos en televisión. Gracias a los que habéis venido para ver si es verdad que hay que tenerle miedo al cambio político o por el cambio hay que ilusionarse con la posibilidad del cambio político, con la posibilidad de que la gente recupere las instituciones. Muchas gracias a todos los que sois conscientes de que el día 24 no es una fecha electoral más, de que hay mucho más en juego, de que ojalá las cosas fueran tan sencillas como para que lo que se estuviera dirimiendo es si va a haber una competición entre siglas políticas o entre portavoces que salen en la televisión. Gracias a los que sabéis que el día 24 de mayo estamos ante una cita mucho más importante, que el día 24 de mayo estamos ante una cita histórica y todavía no habéis decidido cuál va a ser el sentido de vuestro voto. Asumimos como nuestra responsabilidad y como nuestra tarea tender la mano, explicar una y otra vez, explicar las razones del cambio, explicar las propuestas, explicar las razones por las cuales creemos que ya hay la posibilidad de una mayoría política nueva que diga que no hay por qué resignarse, que las instituciones, después de estar tanto tiempo al servicio de los privilegiados, pueden volver a estar al servicio de la gente. No va a ser ninguna campaña electoral, no va a ser ninguna valla publicitaria, no va a ser ningún conjunto de banderitas en las farolas las que decidan lo que va a suceder el día 24 de mayo. Vais a ser vosotras y vosotros los que este 24 de mayo vais a decidir si esta vez, de nuevo, las grandes maquinarias se salen con la suya o si va a ser la gente las que hagan de esta primavera una primavera diferente en la Comunidad de Madrid y en todo nuestro país. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Gentes tan diferentes. Gentes que vienen de haber votado a unos y de haberse sentido defraudados, y de luego haber votado a los otros y haberse sentido otra vez defraudados, y luego haber probado a ver si con los otros el tiempo que habían pasado en la oposición les sentaba bien y habían cambiado, y haber comprobado que el tiempo en la oposición solo les había hecho más voraces y más depredadores, y luego, después de un largo tiempo de haber decidido que la política era un lugar demasiado feo para la gente decente, que la política era para gente sin escrúpulos, era para gente que se había alejado mucho del tipo de valores que nos legaron a nosotros nuestros mayores, y por tanto de haber dado un paso atrás y de haber decidido que la política no era para gente como nosotros. Y toda esa gente que viene de lugares muy diferentes, que viene de haber votado cosas muy diferentes, que viene de haber confiado en gente muy diferente y después de haberse resignado a día tras día ver los informativos de la televisión enfadándonos, resignándonos en el bar a estar enfadados y a decir pero cuántas cosas más hacen falta en nuestro país para que las cosas cambien, y que después vimos, algunos los vimos en las plazas y otros los vieron por televisión, cómo
algunas de las ideas del sentido común empezaban a ser ideas decisivas para el cambio. Hace 4 años, muchos empezamos a ver a mucha gente que salía a la calle, en eso que después se dio en conocer como el 15 de mayo, diciendo ideas que no nos parecían de izquierdas ni de derechas, que nos parecían ideas evidentes y que nos funcionaba casi como un termómetro. Decíamos, pero ¿en qué momento habremos llegado en nuestro país para que algunas de las ideas que parecen evidentes inmediatamente exijan que la gente se eche a las calles a defenderlas? Pero ¿en qué momento habremos llegado para que la gente diga, oigan, no se puede echar a las familias de las casas para que luego además sigan teniendo que pagarles una deuda a los bancos? No se puede despiezar los hospitales que hemos pagado entre todos para que además después tengan que ser más caros, para que los madrileños estemos pagando hasta 2 y 3 veces lo que cuestan los hospitales porque se les regalan a los amigos de los que mandan. Oigan, no puede ser. No puede ser que las deudas se paguen con sangre para las familias, para las clases medias, para los autónomos, para las pequeñas empresas, para los trabajadores, y después se le perdonen sistemáticamente las deudas a los privilegiados y se les perdonen las deudas que tienen con los bancos los principales partidos políticos. Oigan, no puede ser que los que mandan se olviden de que son representantes de los ciudadanos y consideren que han ganado una plaza fija en unas instituciones que creen que son un chiringuito propio. Oigan, no puede ser que en este país, para trabajar en las instituciones públicas, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, mejor que esforzarse y mejor que trabajar sea tener en el bolsillo un carné del partido que gobierna. Y mucha gente empezó a decir que estas ideas eran evidentes, que estas ideas las compartía mucha gente, hubiera votado lo que hubiera votado, y empezó a echarse a la calle a defenderlas. Alguna gente en la calle y mucha otra gente no estaba en la calle, pero sin embargo las veía por televisión y decía, claro que sí, lo que está diciendo toda esta gente me representa, lo que dice toda esta gente son ideas de sentido común que deberían dejar de estar en la calle para estar también en las instituciones, para inspirar también a los que mandan. Y los que mandan, en lugar de escuchar, y a lo mejor si hubieran escuchado no estaríamos aquí, en lugar de escuchar, eligieron la soberbia, eligieron el insulto, eligieron la burla, eligieron incluso ni siquiera intentar aparentar que estuvieran al servicio de la gente, eligieron incluso perdernos el respeto y que llegara un punto en el que ya ni siquiera hicieran el esfuerzo de simular como que estaban a nuestro servicio. ¿Y os acordáis aquella frase tantas veces repetida con la que reaccionaban con soberbia cuando la gente se echaba a la calle a defender lo evidente? Bueno, qué fácil es decir que no, qué fácil es protestar. Presenten un partido y concurran a las elecciones. Aquí estamos, y desde que hemos hecho eso ha habido muchos a quienes les ha entrado un súbito miedo porque se abran las urnas. Nosotros tenemos muchas ganas de que se abran las urnas el día 24 y que después se abran las urnas en toda España en noviembre, en enero o cuando os atreváis a abrirlas. Hemos llegado a una situación en la que, como decían antes los compañeros, el acuerdo de convivencia se ha quebrado. La confianza entre la gente y los que mandan ya está rota. Y eso tarda en romperse, vaya si tarda. Vaya si hemos aguantado hasta que se ha roto. Pero una vez que se rompe es difícil de restablecer. Y no se restablece con medidas de marketing, no se restablece haciendo que los de siempre se remanguen la camisa, no se restablece haciendo vídeos electorales o haciéndoles fotos a los de siempre para que intenten no parecerse tanto a sí mismos. No se restablece así. Se restablece con un nuevo acuerdo de convivencia, con un nuevo acuerdo que nos diga a qué tenemos derecho y en qué tipo de país vamos a convivir. Se restablece volviendo a poner las instituciones al servicio de la gente. Y hay que decir, y que devuelvan lo robado, y hay que decir, y es fundamental, que cuando estamos diciendo que ese pacto de convivencia se ha roto, no estamos diciendo, como algunos ahora pretenden agitar, no estamos diciendo que lo hecho durante todos estos años no sirva. ¿Cómo vamos a decir eso? No estamos diciendo que los últimos 30 o 35 años no sirvan para nada. No estamos diciendo que los esfuerzos de los que vinieron antes de nosotros no sirvan para nada. Estamos diciendo exactamente lo contrario. Estamos diciendo que si les dejamos a los de siempre, que si les dejamos a la pequeña minoría que nos ha traído hasta aquí, amenazan con despedazar, con vender y con malversar el conjunto de los esfuerzos y de la riqueza que hicieron nuestros mayores, que hicieron los que están antes de nosotros. Es una disyuntiva falsa. El otro día oíamos a un expresidente del gobierno que ahora cobra en torno a 180.000 euros en el consejo de administración de una gran empresa,
le distinguiréis del otro porque el otro cobra 200.000 euros, diciendo que ahora hay algunos que dicen que hay que tirar abajo todo lo construido. Estamos diciendo exactamente lo contrario. ¿Quiénes convirtieron Telefónica, Indra, Iberia, Repsol, el conjunto de la riqueza acumulada por nuestros mayores en regalo para sus amigos que le financiaban campañas electorales? ¿Quiénes convirtieron una sanidad de la que estar orgullosos en un botín de guerra para las subcontratas privadas? ¿Quiénes, haciéndonos retroceder a los peores años en la historia de nuestro país, están volviendo a hacer que a la universidad solo puedan ir los hijos de aquellos que tienen más dinero en la cuenta corriente? ¿Quiénes han saqueado y han estafado los ahorros de nuestros mayores? ¿Ha sido el cambio político o han sido los de siempre? ¿Quiénes le están quitando la casa a la gente? ¿Le está quitando la casa a la gente el cambio político o se la están quitando esos banqueros, grandes hombres de las finanzas que luego vemos entrar en los juzgados y vemos entrar algunas veces no las suficientes en prisión? ¿A qué hay que tenerle miedo al cambio político o hay que tenerle miedo a que los de siempre sigan gobernando y regalándole lo de todos a sus amigos? Estamos diciendo que ha habido un pacto de convivencia que se ha roto, pero que no han sido nuestros mayores quienes lo han roto. Nosotros venimos de familias trabajadoras, de abuelas y de abuelos que se dejaron la piel en nuestro país, se dejaron la piel trabajando para que las siguientes generaciones pudieran tener un futuro mejor. Se dejaron la piel, venimos de abuelas que alargaban el puchero para que donde comían 4 pudieran comer 5, veníamos de abuelas que a veces cosían por las noches para llevar un poquito más de dinero a casa, veníamos de abuelos que cogían un trabajo, cogían 2, se esforzaban una vez y otra vez y decían: todos los esfuerzos que yo estoy haciendo van a cobrar sentido porque mis hijos podrán tener una vida un poco menos sacrificada. Venimos de gente que se dejó la piel para tener un país en el cual hubieras nacido en el barrio que hubieras nacido y en la familia que hubieras nacido, tuvieras derecho a soñar con diferentes oportunidades, tuvieras derecho a una vida digna, tuvieras derecho a vivir sin miedo, porque la democracia no es solo poder votar cada 4 años, la democracia también es poder vivir sin miedo, y poder vivir sin miedo, y poder vivir sin miedo también es poder vivir sin miedo a tener que hacer horas extras, a que te hagan hacer horas extras no pagadas porque si no te echan, a que te tengas que dar de alta como autónomo cuando en realidad eres un asalariado para que haya otro que se ahorre tu seguridad social, a que tus mayores se pongan malos y no sepas si les vas a poder cuidar o si vas a tener para una residencia, a que tus hijos no pueden entrar en la universidad porque no tienes una cuenta corriente millonaria, a que después de todos los valores de honestidad, de esfuerzo, de sacrificio, de solidaridad, de no dejar a nadie atrás, que nos dejaron nuestros mayores, a veces nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras madres, después de toda esa vida de esfuerzo, después de toda esa vida de sacrificio, después de toda esa vida de honestidad, de haber cumplido con el acuerdo, de haberse dejado la piel, nos tengan que ir a las estaciones de tren o a los aeropuertos a despedir, mientras ven como por delante pasan algunos mediocres cuyo mérito fundamental es que en el bolsillo tienen el carné del partido que está en el gobierno. Nuestra gente cumplió. ¿Y quiénes son los que no cumplieron? No cumplieron los que han convertido nuestro país en un país mucho más débil y mucho más desigual, porque los países más prósperos son los países que no dejan a nadie atrás. Cuando decimos que miramos hacia los ejemplos de los países nórdicos, no lo decimos por etiquetas ideológicas, que son lo de menos, lo decimos porque sabemos que los países más ricos son los países que aprovechan todas las capacidades de toda su gente, que no dejan a nadie atrás. No han cumplido el acuerdo quienes han hecho, y lo dice la OCDE, que no es un círculo de Podemos, quienes han hecho que desde el 2008 España sea el país en el que más ha aumentado la desigualdad. Dice Cáritas, donde un 1% acumula ya tanta riqueza como el 70%, donde en el tiempo más difícil para el conjunto de nuestras pequeñas empresas y para nuestras familias, las grandes empresas del IBEX 35 han declarado el último año que ganaron hasta un 38% más. Nuestra gente sí se ha apretado el cinturón. ¿Quiénes son los que no se han apretado el cinturón en nuestro país? ¿Quiénes son los que no han contribuido al esfuerzo de todas y todos? Esta gente son los que nos dicen ahora que tenemos un escenario de recuperación económica.
Le llaman escenario de recuperación económica, donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay 2 empleos de 400 euros. Eso no es crear empleo, eso es repartir miseria. Le llaman un escenario de recuperación económica a esconder las tijeras.